La falta de espacios, de valores, de educación, la violencia, las adicciones conforman el camino que lleva a la descomposición del tejido social. Y entonces aumenta el delito, crece la amenaza del crimen organizado y se extiende el riesgo que representan las drogas. El peligro acecha a niños, jóvenes y adultos, a familias enteras. El país entero atraviesa por un momento de reestructuración, de lucha contra el sistema al que se adaptaron los integrantes de la delincuencia organizada. El Estado de México es escenario ahora de una nueva estrategia para frenar el delito y la violencia, un plan para recuperar la tranquilidad y la seguridad, un trabajo coordinado en el que nuestra voz, denuncia y colaboración son también la base para reconstruir el tejido social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí en su programa Fondo para que no caigas. Y como ya vimos en la entrada, vamos a hablar de esta nueva estrategia de seguridad en el Estado de México. Sin duda, el Estado de México es un estado muy importante en la República Mexicana, es un estado muy poblado, es de los más grandes que hay en el país y tiene sus problemas de inseguridad. Dicen que para resolver un problema, primero se tiene que reconocer que existe el problema, y eso hizo el gobierno del Estado de México, lo hizo el propio gobernador. El problema es la inseguridad en algunos municipios. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos días? ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, pues yo le quiero dar la bienvenida, y de verdad se lo aprecio muchísimo, al licenciado Damián Canales Mena, secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México. Licenciado, bienvenido, de verdad. Qué placer tenerlo por aquí y qué importante también platicar con usted. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todo su auditorio. Al contrario, muchísimas gracias. Y también, por supuesto, el doctor Miguel Ángel Contreras Nieto, Procurador General de Justicia del Estado de México. Señor Procurador, de verdad, también un placer tenerlo por aquí, y qué importante platicar con usted y que la gente y la audiencia de Fondo para que no caiga lo escuche. Gracias, Lalo, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. A tus órdenes. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Esta nueva estrategia, empiezo con usted, señor Procurador. Claro. Esta nueva estrategia en cuanto a la Procuración de Justicia. Sabemos que se ha actuado, sabemos que en algunas partes del Estado de México la violencia se incrementó, sobre todo en la zona oriente y en algunos municipios del norte que colindan con el Distrito Federal. En cuanto a Procuración de Justicia, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, algo muy importante que nos instruyó el gobernador Erubiel Ávila fue una total coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, primero, y después una coordinación con autoridades federales como la Marina, la Sedena, la Policía Federal, el propio CISEN, para fortalecer las capacidades de cada institución e ir juntos en el combate al delito. Hay, por petición del señor gobernador, 43 bases de operación mixta, BOM se llaman, donde trabajan estas instituciones y están desarrollando actividades en los municipios de mayor incidencia delictiva. Eso nos ha dado un resultado palpable ya en la incidencia delictiva. ¿A qué se debe que se haya incrementado la violencia en algunos municipios hace algunas semanas, antes de que se implementara esta nueva estrategia? Hay varios factores, Lalo, pero hay uno muy importante, muy interesante. Mira, el Estado de México tiene desde hace 3, 4 años ya en todo su territorio un nuevo sistema de justicia penal, oral, adversarial. Este sistema permitía que quien robaba con violencia, quien extorsionaba, tuviera varias salidas legales. Y eso permitía también que lamentablemente salieran ¿a qué? A lo mismo que sabían hacer. Es un círculo vicioso. Era un círculo vicioso, una puerta giratoria. El gobernador Erubiel Ávila envió al Congreso del Estado a partir de agosto del año pasado una serie de iniciativas para endurecer la norma legal. Primero, segundo, para evitar que esos delincuentes gozaran de beneficios legales. En pocas palabras, ponerle un tope a la puerta giratoria. A partir de agosto del año pasado hay ya
gracias a estas reformas que el gobernador envió al Congreso y que nuestro Congreso mexiquense aprobó, hay 2.700 delincuentes que entraron a la cárcel por robo con violencia o por extorsión y que ya conocieron ahora sí el sistema de justicia del Estado de México. Pero a fondo, van a tener años para conocerlo, porque ya no tienen beneficios legales y porque además ya no podrán ni conmutar sus sanciones, ni suspender la aplicación de la pena, ni la condena condicional, ni proceso abreviado, ni ningún beneficio de los que prevé este tipo de sistema. Todos ellos conocieron la puerta en un solo sentido y lógicamente por eso están bajando ya los índices de robo con violencia, de robo de vehículo, entre otros. Uno de los delitos más sensibles y que afecta al Estado de México y a otras entidades del país es el secuestro. Se han detenido a muchas bandas de secuestradores. El incrementar las penas hacia estas personas, ¿contribuye, ayuda o es parte de un sistema integral que se tiene que hacer? No, por supuesto que ayuda. Desde luego que cualquier delito lo has abordado tú muy atinadamente en este espacio tan importante, tan ilustrativo. Cualquier delito requiere varias acciones sociales, educativas, legales, de las instituciones para ser combatido, pero específicamente de uno que agrede tanto a los mexiquenses o a los mexicanos como es el secuestro, a mí me parece muy importante la reforma que hubo hace unos días, en donde ahora hay sanciones que van hasta los 140 años de prisión para aquel que secuestre y además maltrate, lesione, abuse sexualmente o cause algún tipo de estos daños que lamentablemente quien se dedica a estos delitos suele hacerlo. Es muy importante que haya una sanción muy severa, pero más importante, Lalo, aplicarla. Y en la aplicación es donde se toma en cuenta la coordinación entre instituciones y desde luego la coordinación con los propios ciudadanos. Que el ciudadano sepa que la autoridad está a sus órdenes, que está para servirle. Y que finalmente, cuando hay un delito, vamos de la mano. Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuraduría y el propio ofendido. Y la gente tiene un papel importantísimo. Pleno. Sobre todo el denunciar, pero muchas veces el denunciar la gente no quiere porque le causa más problemas o porque incluso son tratados como delincuentes. Fíjate que hay esa idea, y yo te voy a dar algunos datos que la desmienten, Mira, en el Estado de México tenemos 477 secuestradores en la cárcel, solo del año pasado y de este. Tenemos 150 extorsionadores, solo del año pasado y de este. Y tenemos 2.700 de robo con violencia. En la suma de todos esos delitos hay un denunciante que creyó en la autoridad, primero en la policía que detuvo al delincuente y después en el Ministerio Público que le dijo: si tú lo denuncias, si tú lo identificas, yo te garantizo que no sale. Y ya hay toda esa cantidad de denunciantes que dijeron: va, te creo, voy a denunciar y además voy a identificarlo, porque esa persona me extorsionó, o me secuestró, o me robó en el camión, o me asaltó en la calle, o me robó mi vehículo con violencia. Suma todos esos denunciantes y verás que la gente sí denuncia. Y no solo eso, denuncia y además reconoce y hace imputaciones. Por eso todos esos están en la cárcel. ¿Por qué es importante denunciar? ¿Por qué no le dice a la gente por qué es importante denunciar? ¿Qué pasa cuando la gente no denuncia? Es fundamental denunciar porque es la manera de poner en movimiento todo el aparato de justicia, todo, incluyendo la policía, Ministerio Público, policía ministerial, peritos. Es fundamental hacerlo. Pero es más importante, Lalo, en el momento en que la policía detiene al delincuente, tener la confianza con la autoridad ministerial, acudir, pedir orientación, acercarse al Ministerio Público y decir: sí, él fue el que hizo el hecho delictivo, porque finalmente eso es lo que hace que un juez pueda, primero, decretar que la persona lleve su proceso detenido y segundo, ponerle sentencias elevadas para que no vuelva a salir a agredir a la sociedad.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos lo más pronto posible. Recuerde que usted en casa también es fundamental, su opinión es importante, están en las redes sociales, el Twitter, el Facebook y el correo electrónico. Regresando a la pausa vamos a hablar con el licenciado Damián Canales, que es el secretario de Seguridad Ciudadana. Importante esta estrategia que se está implementando aquí en el Estado de México para combatir la violencia y la delincuencia. Regresamos. El lunes 31 de marzo de 2014 se presentó el Plan de Seguridad para el Estado de México. Las acciones comenzaron a implementarse 2 días antes, el 29 de marzo, en centros nocturnos ante la incidencia de ataques a bares en zonas de Ecatepec y para combatir los giros negros. Se trata de un operativo conjunto para contrarrestar la violencia generada en las últimas semanas en el Estado y se mantendrá durante toda la actual administración, es decir, hasta 2018. Como parte del acuerdo con el Estado de México, participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Procuraduría General de la República y de la misma Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Seguridad y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, así como instituciones mexiquenses. El plan fue presentado en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación. Este nuevo plan, este nuevo sistema de seguridad aquí en el gobierno del Estado de México, y es que sí, la gente es muy sensible a este problema y por eso hemos invitado al licenciado Damián Canales Mena, secretario de Seguridad Ciudadana. Señor licenciado, usted tiene experiencia y basta en materia de seguridad, estuvo en el Distrito Federal, estuvo en Hidalgo y ahora está aquí en el Estado de México. ¿Cómo encontró a la Secretaría cuando llegó? Encuentro una secretaría en marcha, trabajando. Quiero comentar que tuve la oportunidad anteriormente a mi llegada de poderme coordinar con el señor procurador y con la anterior titular, la maestra Rocío Alonso. Estuvimos trabajando sobre todo problemas de secuestro al oriente de la Ciudad de México y desde luego estoy hablando de municipios pertenecientes al Estado de México. Y pude ver el trabajo que se estaba realizando, la entrega que se hacía, el empeño. Y bueno, venimos coordinando, por eso digo que encontré una secretaría en marcha. Desde luego hay problemas. Hoy, en un homenaje luctuoso a un compañero caído en cumplimiento de su deber, lo dije de manera muy enfática. ¿Tenemos problemas? Sí los tenemos. Pero también tenemos un gobierno que se preocupa y se ocupa de las cosas. Tan es así que el día de antier nos lesionaron a un compañero en un intercambio de fuego con delincuentes en Villa Victoria y el día de ayer cayó otro compañero en Choluapa. Entonces aquí yo quiero reconocer el trabajo, la entrega de todo el personal de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así lo hice hoy nuevamente. Aprovecho su auditorio para dirigirme a ellos, para decirles que tienen una secretaría, una institución que tiene bien puesta la camiseta, que hay un sentimiento de pertenencia y que los mexiquenses no están abandonados a su suerte. Los mexiquenses tienen un gobierno responsable y lo dije en la mañana y hoy lo vuelvo a repetir. Vamos con todo en contra de los delincuentes. Sigan caminando, yo me siento muy arropado, me siento muy acompañado por todo el gobierno del Estado, por el gobierno federal, el apoyo que nos está dando a través de la Marina, la Defensa, la Policía Federal, CISEN, PGR, y bueno, nos toca también hacer nuestra parte, nos toca también demostrarle a los mexiquenses que el compromiso es total y que bueno, apenas tengo el privilegio de estar colaborando en este gobierno un mes, pero que hay una muy excelente coordinación también con la Procuraduría y que juntos vamos con todo en contra de los delincuentes. Lo han mencionado los dos, la coordinación, lo mencionó usted, señor procurador, usted, licenciado Damián Canales, la coordinación es fundamental, el gobierno federal pues está colaborando y de lleno para pues tratar y mejorar sustancialmente
la situación de inseguridad que se vive en algunos municipios del Estado de México. De hecho, los resultados en las últimas semanas han sido tangibles. Ya no se ven los índices que se presentaban hace poco más de un mes. Totalmente de acuerdo, Lalo. Realmente ese es por parte de todas las instituciones y es un compromiso personal que adquirí con todos los mexiquenses. Desde luego, la seguridad es lo fundamental. Si no hay seguridad, si no hay tranquilidad, no puede haber desarrollo. Es una exigencia de todos los ciudadanos y tenemos que en ese sentido que trabajar. Yo tengo plena confianza que en el corto plazo esto se va a percibir, porque es muy importante la percepción. A veces el que se haya sido víctima de un delito o que un familiar haya sido víctima de un delito o algún conocido, pues a veces eso se multiplica y se tiene esa sensación de que algo nos va a pasar. Entonces va a ser muy importante trabajar, dar resultados, entregarle cuentas a la sociedad para que vea el trabajo que se hace y que lo tenemos que hacer diariamente y se tiene que ver reflejado. Ahora, hay un problema que se presenta y hay que decirlo. Son pocos policías para tantos habitantes. Las cosas como son. En el Distrito Federal hay 80,000 policías. ¿En el Estado de México cuántos? Estamos hablando de alrededor de 16,000. 16,000. Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con el conjunto de los municipios estaremos hablando de alrededor de unos 24, 25,000 elementos. En total estaríamos hablando de 40,000 para el doble de población. ¿Para cuidar a cuántas personas? A 16,400,000 más o menos de habitantes. Quiero comentar que hay sensibilidad en el gobierno de esta falta de policías y justamente por eso el doctor Erubiel Ávila en la estrategia que se va a conocer en la Secretaría de Gobernación el día 31 de marzo anunció, entre otras acciones, el lanzamiento de una convocatoria que ya se hizo este lunes para reclutar, seleccionar y formar 2,000 policías que compondrán la Fuerza Especial de Seguridad y que es el principio de todo el trabajo que se tiene que hacer. El señor gobernador me ha encomendado hacer una revisión a fondo de la estructura organizacional, pero también de los cursos que se imparten, de actualización, de capacitación, de formación de todos los policías. Y aquí el gran reto será capacitar, hacer una capacitación más profunda, más acentuada a todos los elementos y desde luego a la par ir formando a esos nuevos policías. Yo siempre he considerado que solamente capacitándolos, formándolos, actualizándolos, profesionalizándolos es como podemos salir adelante. No más ocurrencias, no más improvisaciones, todo muy bien estructurado. Qué importante que diga eso, licenciado. Ahora vamos a entrar más de lleno a la creación o sobre la creación de esta nueva policía de élite que funcionará ya en breve aquí en el Estado de México. ¿Quiénes podrán participar en esta convocatoria? ¿Qué características deben tener? ¿Cuánto van a ganar, por ejemplo? ¿Qué diferencias va a haber con las otras policías que había antes? En fin, creo que es muy importante, pero antes de entrar en materia, me gustaría, por ejemplo, señor procurador, licenciado Canales, que nos hable de este blindaje, porque el Estado de México está en medio de varios estados en donde hay muchos problemas. Michoacán, lo sabemos todos, sabemos qué está pasando en Guerrero, en Morelos, en el mismo Distrito Federal, en algunas delegaciones del Oriente, por ejemplo. ¿Qué pasa con estos operativos de blindaje? ¿Cómo se coordinan con los otros estados y cómo han funcionado? Para evitar eso del efecto cucaracha que le llaman. Tenemos nosotros lo que se denomina región centro-país, que agrupa por una parte procuradores de justicia y por otro lado secretarios de seguridad ciudadana o de seguridad pública. Tenemos reuniones ordinarias y extraordinarias periódicamente. En ellas analizamos las estrategias que se van definiendo para cada entidad federativa. Por ejemplo, se estableció por parte del gobierno federal una acción muy importante que va dando buenos resultados en el estado de Michoacán. Y ahí en el seno de esta conferencia de procuradores y conferencia de secretarios se analizan las posibles consecuencias de la acción de gobierno
focalizada en un determinado territorio y se toman las medidas pertinentes. No es casual que en el Estado de México existan 43 bases de operación mixta, donde se está trabajando muy coordinadamente. Tampoco es fortuito que estén ubicadas en las zonas donde hay mayor incidencia delictiva y en el sur del Estado de México, que es donde sabemos que puede haber algún efecto colateral al trabajo del gobierno federal y del gobierno estatal. Por ejemplo, Lubianos. Por ejemplo, Lubianos, por ejemplo, Zacazonapan, Santo Tomás de los Plátanos, Tejupilco, Amatepec, toda esa zona del sur del Estado de México está siendo resguardada, está siendo protegida por el trabajo de verdad muy profesional, muy eficaz de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es, de verdad, no sobra reiterar nuevamente nuestra gratitud al señor Presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, que de verdad de manera muy pronta y muy generosa respondió al llamado, a la solicitud que le hizo el gobernador Erubiel Ávila Villegas. Muy bien. A ver, ¿tú tenías una pregunta? Sí, es que, bueno, yo estoy de acuerdo con ellos sobre los programas que están implementando y sabemos que no se van a hacer al momento. O sea, nosotros como ciudadanos sabemos que no se van a hacer al momento, pero cuando uno denuncia y nos tratan como delincuentes, también ahí implica mucho las personas que están como supuestos federales o los que nos están apoyando, los del MP, etcétera, son los que te juzgan por ser, en vez de que te apoyen a decir de que estás denunciando un robo o algo, te dicen, ¿y es que usted lo atacó? No, pues es que tenía que defender mi vida. Ah, es que usted lo atacó porque entonces está implicando hacer también ¿A usted ya le pasó? Sí. ¿Sí? ¿En dónde? Igual, bueno, una vez nos asaltaron en el camión yo vivo en Ecatepec, y pasamos con los federales a preguntarle, y quisimos denunciar y todo, le hace, pero usted lo atacaron, no, pues tenemos que cuidar nuestras pertenencias, y le hace, pues yo les recomiendo que vayan a tal lado, pero nunca nos quiso tomar el acta ni la declaración en el momento. O sea, yo creo que eso es lo que a nosotros como ciudadanos también a veces no nos ayuda a que denunciamos, porque si llegamos a hacerlo, no, o sea, como que no sentimos que haya un apoyo seguro. Y o sea, yo estoy de acuerdo que tengan un programa, pero si no se implementa, si no se capacita en verdad a los policías como debe de ser, o a la gente que está a disposición de los ciudadanos, nunca se va a lograr hacer nada. Entiendo, señor procurador, que hay estos controles de confianza y que muchos no lo aprobaron y que se está haciendo algo al respecto, y va un poco en lo que dice la joven. Yo creo que ella tiene razón, La autoridad, en términos generales, estamos para servir a la gente y debemos de tener la capacidad de transmitir eso que es un mandato legal, pero que también debe ser una vocación personal de quien decide ser policía o de quien decide ser perito o ministerio público. Son cosas en las que estamos trabajando todos los días, y todos los días estamos valorando la permanencia o la necesidad de darle las gracias a quien no sabe entender el compromiso tan grande que significa ser servidor público. Eso es un compromiso, una oportunidad de vida. Yo les digo a las gentes que trabajan en la Procuraduría conmigo, les digo, señores, tenemos un compromiso con la sociedad, pero no con la sociedad en un sentido abstracto, sino con una sociedad... En el día a día, en el momento a con momento. una sociedad donde vive nuestra propia familia. Sí, claro. Les digo, al fiscal o al Ministerio Público, al policía, en esa sociedad vive tu familia, vive tu padre, vive tu hermano, vive tu mamá, viven tus hijos. Si no somos capaces de tener esa empatía y de entender la necesidad de la gente que llega con nosotros, no porque quiera o no por ir a conocer la agencia del Ministerio Público, sino porque llega con un problema, si no tenemos esa capacidad, lo que estamos propiciando es que el día de mañana esas mismas condiciones las vivan nuestros propios seres queridos. Esa es la filosofía que manejamos en la Procuraduría. Por ejemplo, si alguien quiere denunciar a alguien, a un ministerio público, a un fiscal, a un agente de la policía, que simplemente no quiso cumplir con su trabajo, o a lo mejor está coludido con algún delincuente, ¿a dónde puede denunciar? Fíjate que el gobernador Erubiel Ávila, en esta etapa de la Procuraduría,
implementó dos sistemas. Ajá. Uno, que se llama Mexiquense No Te Calles. Muy bien. En cada agencia del Ministerio Público hay una vinilona. En esa vinilona hay 3 o 4 indicaciones muy precisas para mandar sus quejas vía SMS, vía telefónica. Ahí llegan las quejas, y todas las quejas, todas llegan al teléfono del procurador. Todas, sea domingo, sea sábado, sea el día que sea. Llegan quejas de diferente sentido. Algunas porque tengo 2 horas en la agencia y no me hacen caso, por ejemplo. O otras mucho más graves, ¿no? Estoy en tal agencia y tal persona me está pidiendo dinero. Son las cosas que llegan, es la realidad. Y bueno, nosotros no vendemos simulacros. Eso es lo que pasa, lo afrontamos y lo solucionamos. Y hay otro tema que está en curso que también ordenó el señor gobernador Erubiel Ávila. Casetas telefónicas de videoconferencia que se han colocado hasta el momento en 13 agencias del Ministerio Público. Esas casetas, con tecnología que desarrolló la Universidad del Estado de México, al descolgar el ciudadano, se pone en videoconferencia a la oficina del Procurador de Justicia. Es un mecanismo novedoso, moderno y muy ágil. Y están hasta el momento en 13 agencias del Ministerio Público, pero estarán al finalizar este año en las 90 que tiene la Procuraduría de Justicia del Estado de México, digamos, los 90 inmuebles que tenemos y que conforman el sitio de más de 140 agencias del Ministerio Público. Muy bien, hacemos una pausa y al regresar nos platica de los focos rojos y qué es lo que se está haciendo concretamente en esos municipios. Claro que sí, con todo gusto. Volvemos. El lunes 7 de abril de 2014 se sumaron elementos de la Armada a las acciones instrumentadas como parte del Plan Estratégico para la Seguridad en el Estado de México. El gobernador Erubiel Ávila y el almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, anunciaron la creación de 10 nuevas bases de operación mixtas, los llamados BOM. Se trata de bases comandadas por efectivos de la Marina, en las que también participan policías federales, ministeriales y estatales. Fueron instaladas en 10 municipios considerados como los de mayor incidencia delictiva: Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Zumpango, Tlalnepantla, Tepotzotlán, Ecatepec, Nextlalpan, Netzahualcóyotl, Texcoco y Valle de Chalco. Cada una de estas bases cuenta con 3 unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una de la Marina Armada para recorrer las principales vialidades y comunidades de esos municipios, aunque también pueden desplazarse a otras zonas. Participan más de 2,000 soldados, marinos y agentes de la Policía Federal. Pues ahí están a detalle estas bases de operación mixta instaladas en los municipios pues que presentaron durante algún tiempo hechos de violencia con mucha frecuencia. Señor Procurador, ahí están las bases de operación mixta. Ahí es donde se está poniendo especial atención en los municipios del oriente del Estado de México, por ejemplo, también Ecatepec, que está en el norte, los que colindan con la delegación Iztapalapa. ¿Ahí es un foco rojo? Yo no diría que un foco rojo, son más bien áreas en las que necesitamos poner especial cuidado las autoridades, por ejemplo Nesa, por ejemplo Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco. Que son los más poblados además. También, y hay que ver que son municipios en los que por la propia, por la dinámica social, por su colindancia con el Distrito Federal, también hay la posibilidad de que delincuentes de uno o de otro estado estén pasando hacia uno y hacia otro lado. La delincuencia no sabe de fronteras, no sabe de límites. Incluso si uno mismo va caminando y llegas a la avenida Texcoco, pues cruzas el Camellón y ya estás en uno o en otro estado. Y lo mismo pasa en gran parte del Estado de México. Por eso, qué bueno que comentabas tú también algo muy importante, la coordinación plena entre autoridades.
Muy bien. Licenciado Damián Canales, al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos hablaba de esta nueva policía que se va a crear o que ya se está trabajando en ella. De hecho, el propio gobernador del Estado de México lo mencionó hace algunos días y creo que es importante porque es una nueva mística de servicio. Son jóvenes que no han estado, por ejemplo, en ninguna otra corporación. ¿Cómo pues decir quién sí y quién no? Bueno, tienen que cubrir requisitos de ingreso. Están en la propia convocatoria de 18 a 30 años, tener licenciatura, puede ser desde un semestre hasta la carrera terminada, no tener antecedentes penales, no haber pertenecido efectivamente a alguna institución de seguridad o algún instituto armado, no tener, ser mexicanos. ¿Y qué se está ofreciendo a cambio? A cambio, un sueldo yo creo que muy decoroso. Son 15,000 pesos lo que está ofreciendo para quienes sean seleccionados y terminen satisfactoriamente su curso de formación. El curso va a durar 8 meses. Quiero comentarles que durante todo este curso de formación se les dará una beca, para el primer bimestre de 4,000 pesos, el segundo de 5,000, el tercero de 6,000. El cuarto de 7,000 y ya una vez concluido de manera satisfactoria es como se les da de alta y se les va a pagar 15,000 pesos libres de impuestos. Creo que esto es algo que muy importante porque pocas policías alcanzan este nivel de salario y además decir también algo muy importante, esta misma oportunidad la van a tener quienes hoy forman parte del servicio activo en la policía, los que en este momento están trabajando. Lo único que se tendrá que hacer, y también ya estamos trabajando al respecto, es que deben de cubrir estos requisitos y si los cubren, previo que esto lo podamos comprobar y en todo caso algún curso de actualización, pues darles esa oportunidad porque tienen el mismo derecho que quienes aspiran y yo diría tienen tan mejor derecho o tal vez más que cualquier otra persona. Muchos de los policías que están en activo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana o agentes del Ministerio Público en la Procuraduría no pasaron los exámenes de control de confianza. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Salen a la calle y están a su suerte o se van a mantener vigilados? ¿Qué pasa con ellos? Lo deseable sería, Lalo, pues que pudiéramos tener un control sobre ellos, cuando menos alguna vigilancia, pero hay que ver la realidad como es, o sea, no tenemos el número de policías suficiente para darle la atención a tantos ciudadanos, entonces habría que, si fuera el caso, habría que dedicar o destinar de los elementos que tenemos y que no salen, ¿verdad?, para ir a cuidar a estos que se dan de baja. Yo me iría por algo más práctico. Cuando alguien tiene un nivel de riesgo, que así se determina en las evaluaciones de control de confianza, es mejor que esté afuera que adentro. Porque adentro tienen información privilegiada de operativos que se llevan a cabo, en dónde se van a realizar, a qué hora, con qué número de elementos, qué tipo de indicaciones se están dando y hemos comprobado que hay gente que se comporta lamentablemente y esto se ha vuelto un tema cotidiano, que hay gente que traiciona a su sociedad y sus que principios. sí, pues yo diría que ni los tiene, carece de ellos y de valores, Lalo, y bueno, pues traicionan y se comportan con deslealtad y es mejor que estén afuera que adentro. Hacen yo creo menos daño afuera que adentro por, insisto, la información privilegiada con la que cuentan y muchas veces han sido quienes pues de alguna manera dan datos para que se agreda a alguna corporación. Alguna persona que haya traicionado pues a la sociedad tiene que ir a la cárcel. Tiene que ir, y yo diría que una cosa, Lalo, en lo personal, como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mi obligación es perseguir infractores y con mayor vigor probables responsables de hechos ilícitos, pero hay que mandar muestras muy claras a los malos policías
de que vamos también con todo, porque a mí me indigna que alguien que se ha comprometido para darle seguridad a la sociedad la traicione. ¿Sí? Un delincuente no tiene compromiso con nadie, absolutamente con nadie, se dedica a delinquir. Y nosotros sí tenemos un compromiso. Hemos protestado un cargo, recibimos un salario que pagan todos los contribuyentes y nos hemos comprometido a velar por su seguridad y su tranquilidad. Y por supuesto que eso es indignante, que alguien le meta el puñal por la espalda a la sociedad y a sus compañeros. No los queremos adentro. Muy bien. Hay presencia del crimen organizado en el Estado de México. Hay cárteles del crimen organizado operando en el Estado de México. ¿Los tienen ustedes plenamente identificados o es el famoso efecto cucaracha? En días pasados se ha logrado la captura de importantes personajes del crimen organizado y bueno, pues que no nada más trabajaban o operaban aquí, sino también en Morelos, en Guerrero, en varios estados del país. ¿Cómo está la situación en cuanto a estos cárteles aquí en la entidad? Bueno, desde luego que las detenciones que recientemente se han hecho tanto a nivel de autoridad federal como de secretaría o de procuraduría nos dan cuenta de la presencia de representantes de grupos con orígenes en otros estados y con denominaciones que ellos mismos se dan de otras entidades federativas. Pero déjame decirte que para nosotros realmente significa lo mismo, ¿eh? El compromiso que tenemos es acabar con la delincuencia, provenga de donde provenga. Y bueno, pues nosotros no somos quien para ponerles nombres a ellos, ¿no? Claro, simplemente son delincuentes y como tal reciben su castigo y están siendo detenidos progresivamente, cada vez de mayor nivel en su estructura organizacional, en su estructura jerárquica. Licenciado. Efectivamente, lo que comenta el señor procurador es lo real. Sí tenemos presencia del crimen organizado, pero vuelvo a insistir, estamos trabajando dentro de las estrategias delineadas el 31 de marzo desde la Secretaría de Gobernación. Se habló como una de las acciones el privilegiar acciones de inteligencia, acciones de investigación, ir por blancos específicos, como está sucediendo. Se acaba de presentar el día de antier en la Ciudad de México a los medios de comunicación información relativa a la detención del líder de los Guerreros Unidos. Y es ahí donde debemos de trabajar. Tenemos las bases de operación mixta que sí inhiben y desde luego tienen resultados, porque se ha adoptado una estrategia de ir en lugares de manera itinerante, en diversos horarios, de día, de noche, en fin, para no anunciar qué es lo que se va a hacer y que no nos tengan, como coloquialmente se dice, medidos en nuestras acciones, pero se está trabajando en ese sentido. Aquí hay algo muy claro, Lalo: si no detenemos a los delincuentes, ¿sí?, simple y sencillamente vamos a tener, vamos a seguir teniendo problemas en las calles. Vamos a detener, vamos privilegiando esto. La coordinación que existe entre la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Ciudadana es absoluta, es plena. Diario hablamos por teléfono, intercambiamos información, en fin, estamos en una comunicación constante y vuelvo a insistir, vamos sobre los delincuentes y nosotros lo que queremos es que la sociedad nos ayude. Eso es muy importante, que la sociedad participe. Denunciando este tipo de programas, pues es para nosotros una ayuda de verdad muy significativa, porque esto nos ayuda a pedirles que nos tenga confianza, ser con nosotros. Un delito que no se denuncia es un delito que para nosotros como autores no existe, no tenemos conocimiento, no lo podemos saber. Entendemos que a veces es complicado, a veces se tiene temor de que vaya a haber alguna represalia, en fin, todo esto. Pero lo tenemos que hacer, o sea, es de la forma como nos pueden ayudar los ciudadanos, y yo tengo la confianza en que nos van a ayudar, porque no quieren más inseguridad. Este programa está por cumplir ya 2 años al aire y es un programa que pues está hecho para combatir las adicciones pues a todo tipo de sustancias, tanto lícitas como ilícitas. El consumo de drogas es un problema terrible en nuestro país y siempre hemos pensado que es buena parte el causante
de la descomposición en el tejido social. Creo que es importante la labor que se hace en casa, el diálogo que existe entre los padres y los hijos para combatir este problema. Insistimos que yo creo que lo más importante para pues tratar de ayudar como sociedad es combatiendo la demanda. No sé qué opinan, licenciado. Bueno, yo estoy convencido de la veracidad de lo que tú dices y también estoy convencido de la labor positiva que hacen todos y todas los que están aquí presentes, porque tienen que ver con una tarea de prevención y de combate a las adicciones. Esa tarea que se hace desde la trinchera particular de la casa, de la escuela, del lugar de trabajo, en la suma de la totalidad es lo que puede dar éxito junto con las acciones del gobierno del Estado de México. Y precisamente porque ahí es donde hay, digamos, la génesis de la problemática que después se traduce en homicidios, en secuestros, en extorsiones, en lesiones, en trata de personas. Es fundamental combatir de origen esa problemática. Y qué bueno que el programa que está por cumplir 2 años, que las señoritas, los señores, las señoras que acuden aquí a tu programa y que están presentes en este momento, tienen esa convicción, saben que su participación es muy importante. Lo sabe también el gobierno del Estado de México. Por eso, parte de este programa de seguridad está diseñado para colocar 6,000 nuevas cámaras de videovigilancia en distintos puntos del Estado de México. 6,000 nuevas cámaras que estarán, desde luego, articuladas a un C4, que es el centro donde se lleva a cabo el monitoreo y se determinan las acciones a seguir ante un evento delictivo. También la estrategia tiene que ver con el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya lo explicó muy correctamente el señor secretario, y de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Te comento, el señor gobernador autorizó 166 nuevas plazas para Ministerio Público, Policía Ministerial y peritos, y el mes próximo rendirán protesta después de haber pasado sus exámenes de control de confianza y entrarán al servicio de la ciudadanía. Y la tercera, debemos incentivar la denuncia y combatir la expresión de violencia donde ésta se encuentre. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos lo más pronto posible aquí a Fondo para que no caigas. Volvemos. Nadie ha logrado fugarse de esta cárcel. Fue construida entre 1988 y 1990. Sus primeros huéspedes llegaron en 1991. Primero se le conoció simplemente como Almoloya, luego fue La Palma. Hoy se le conoce como el Altiplano, penal de máxima seguridad, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En su más reciente reporte sobre centros penitenciarios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó a esta prisión con un 8.64. Por cierto, no tenemos en México ni una sola cárcel de 10. Y aquí en el Altiplano habita el reo con el número 3578. Es Joaquín El Chapo Guzmán, el más famoso de los internos que duerme en este lugar. El mismo que hace 13 años se fugó de otro penal, el de Puente Grande en Jalisco, calificado recientemente apenas con un 5.25. La razón, en Puente Grande hay sobrepoblación, hacinamiento, malas condiciones para la salud de los presos, un mayor índice de actos violentos y malos tratos. Pero además, hay áreas de privilegio para algunos internos, quienes ejercen su dominio y violencia hacia los demás. En Puente Grande, según el reporte, mandan los reclusos. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Altiplano no hay áreas de privilegio ni cobro de los custodios para brindar protección a los reos. Pero el día de la visita, el penal, que tiene capacidad para alojar a unos 898 reos, tenía una población de 951.
hay hacinamiento y otras deficiencias como malas condiciones de salud. En 2012, el CIDE realizó también la primera encuesta en centros federales de readaptación social. El penal del Altiplano es donde menos reos hay por celda y es donde más internos se sienten seguros, con el 59% en comparación con las Islas Marías, donde solamente una tercera parte de los reos se cree segura. El Chapo Guzmán es el reo más conocido del Altiplano, pero tiene a varios vecinos famosos. Algunos de ellos son sus enemigos, por ejemplo, Miguel Ángel Treviño, el Z40, o Jaime González Durán, el Homer, también de los Zetas, o qué tal el Teo, Teodoro García Cimental, o Eduardo Arellano Félix, el Doctor, y Francisco Javier Arellano, el Tigrillo, todos del Cártel de Tijuana. Además de los Arellano Félix, también duermen en el Altiplano algunos integrantes del grupo criminal de los Beltrán Leiva. Es el caso de la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, fue jefe de sicarios de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. ¿Recuerdan cuando fue detenido y todo mundo se preguntaba de qué se ríe la Barbie? Y hay que mencionar también a José Joaquín Valderas Garza, el JJ, señalado como el agresor del futbolista paraguayo Salvador Cabañas en el Bar. Fue también jefe de sicarios de los Beltrán Leiva. Otros personajes tristemente célebres que han pisado el penal del Altiplano son Daniel Arismendi, el Mocha Orejas, Óscar Osvaldo García Montoya, el Compayito, líder de La Mano con Ojos, Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, quien luego también fue trasladado a Puente Grande, Jalisco, donde hoy se encuentra, Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo y quien fue extraditado a Estados Unidos. Es el penal más conocido y también el más vigilado en el Estado de México y aún espera por nuevos huéspedes. Pues es el penal del Altiplano. El hecho de que haya gente como la que acabamos de ver interna en ese penal, ¿no genera un problema al Estado? Es parte de lo que nosotros tenemos ya visualizado, es parte de los protocolos de trabajo que llevamos conjuntamente la Secretaría, la Procuraduría y las autoridades federales. Desde luego, esas personas tienen vínculos con gente del exterior, pero todo eso está perfectamente visualizado y está dentro de los protocolos de seguridad que manejamos. ¿Usted quería decir algo? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Lalo, estamos viendo a estos personajes que pasan a ser superestrellas gracias a los medios de comunicación, pues que no están haciendo su papel correctamente, justamente porque no lo están haciendo correctamente. Y se han pasado los archivos, los historiales de esas personas y vemos que muchos de ellos son personas con pocos estudios, poca preparación. El papel del ciudadano no es solamente de decir, reclamar y esconderse. El papel del ciudadano es de participar, valga la redundancia, y dar la cara. Asumir cada uno de nosotros el papel que estamos teniendo nosotros. No es político el señor que está a mi lado porque tiene un traje y una corbata. Es político el estudiante que va y hace su trabajo como político, parte de la polis, un concepto griego. El estudiante, el doctor, el médico, el funcionario tiene que funcionar, porque si no, no sería funcionario público. Entonces, lo que yo he notado yo no soy vecino directo del Estado de México, tienen ustedes su casa en Ixtapalapa, muy cerca, pero tengo la fortuna de que Infonavit me proporciona una vivienda en San Buenaventura. Es un lugar precioso, pero Carmen Aristegui alguna vez dijo, es un dormitorio. Y sí, justamente, está muy lejos de los centros de trabajo, se volvió una zona semidesértica, llena de casas de seguridad, se encontraron casas de seguridad, y se fue poblando, ahora parece que está regresando a abandono. Yo mismo tengo mis reservas cuando voy a echarle un ojo. Pero ¿a qué es lo que quieres llegar? A que el Estado de México, y lo digo sin ningún remordimiento, está haciendo un papel en la educación. Y eso lo deben hacer las otras entidades federativas, como lo hace el gobierno federal. Si educamos a este país, vamos a tener menos delincuentes atraídos por eso.
porque vamos a hacer nuestro papel el que me guste, el que yo elija, no el que me obliguen a ser policía porque lo voy a hacer mal, a ser un funcionario porque lo voy a hacer mal, que se me dé por gusto cualquier actividad, la más, si se quiere, una cosa muy sencilla, limpiar vidrios porque yo quiera, lo que sea que yo lo elija. La educación es parte fundamental y es obligación de todos. Tenemos 2 minutos. Licenciado Canales, una conclusión importante. Esta estrategia que tiene que funcionar, ¿qué le dice usted a la gente del Estado de México? Le digo a la gente del Estado de México que este esfuerzo coordinado entre la Federación, el Estado, pero que también es muy importante el trabajo que vamos a hacer con los 125 municipios. Tienen el mayor estado de fuerza. Y tienen mucha responsabilidad también ellos, ¿no? Así es, así es. O sea, yo siempre he dicho que un gobierno se debe de ejercer de manera integral y se debe de ejercer a cabalidad. También es parte de la responsabilidad de los municipios el operar las policías. Tenemos que impulsar el mando único, porque aquí el problema que tenemos es que cada 3 años, y creo que esto es a nivel nacional, tenemos policías nuevos, no hay una permanencia en los policías de los municipios y se vuelve a empezar de cero. Máxime, si es un partido distinto el que llega a alguna alcaldía, salen todos los policías y se contratan nuevos y se empieza a partir de cero nuevamente. Esa poca, regular o mucha experiencia que se tenía se pierde. Vamos a trabajar de manera coordinada. Nos queda claro, la ciudadanía exige con el mayor de los derechos seguridad y tranquilidad y el gobierno está obligado a satisfacer esa exigencia. Vamos a ir trabajando con mucho vigor, con mucho compromiso y esperemos y les digo que les vamos a dar resultados que se puedan percibir pronto. Doctor Contreras. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos los que están aquí presentes por su atención. Decirles solamente que en el Estado de México tenemos instituciones de seguridad, de procuración, que están capitaneadas por el gobernador Erubiel Ávila Villegas y que trabajan cotidianamente, todos los días, todas las horas, por la seguridad de los mexiquenses en coordinación con las autoridades de la Federación, y que estaremos en esa medida trabajando de manera muy intensa hasta que cada mexiquense sienta a plenitud que vive en un estado en donde hay plena seguridad. Es cuanto. Pues yo les aprecio muchísimo el hecho que hayan estado aquí con nosotros, aquí en Fondo para que no caiga. Sin duda, importante todo lo que le dicen ustedes al auditorio y cómo se perciben las cosas. Y yo le agradezco muchísimo a usted por habernos visto en este programa especial, la nueva estrategia de seguridad aquí en el Estado de México. Hasta la próxima. Ahora nadie dijo que aplaudieran.